entrar ya de lleno a nuestra mesa de trabajo. Vamos a platicar precisamente de la inflación y de lo que pudiera esperarse para la próxima reunión de política monetaria del Instituto Central este jueves. Hay ahí un consenso de los analistas de que volverá a subir 50 puntos base la Junta de Gobierno del Banjico la tasa de referencia para ubicarla ya en 7%. Hacemos contacto con Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo. Igualmente, ¿qué te parece si entramos primero a analizar el tema de la inflación, este programa, el PASIC, que se presentó hace poquito más de una semana, y analizar el dato de la inflación que simple y sencillamente no cede? Los 16 meses pues ya acumulan inflación con alzas relevantes y están generando pues una mayor presión precisamente para el Banco de México. Efectivamente, Darío, estamos hablando de un periodo que no habíamos visto de un nivel de inflación bastante elevado. Desde 2001 que el Banco de México adopta esta política de un objetivo de inflación alrededor de una meta de 3%. No habíamos observado un comportamiento tan errático de la inflación, sobre todo en la parte no subyacente, en la parte subyacente de la economía, que es la que en teoría pues está más ligada al ciclo económico y tiende a ser más estable a través del tiempo. Como bien señalas, ha acumulado cerca de 16 meses consecutivos con incrementos, ubicándose de manera importante arriba del 7%, muy lejos inclusive de la cota superior del intervalo de variabilidad alrededor de la meta del Banco de México. Y dentro de esto, pues como bien señalas, una de las medidas que ha tomado de manera complementaria el gobierno federal, las acciones que ha emprendido el Banco Central, tiene que ver con este programa, el PASIC, que a final de cuentas busca de alguna manera anclar ciertos precios de manera nominal en la economía. Sin embargo, pues sabemos por experiencias previas de este tipo de programas, por evidencia comparada en otros países, que al ser una medida de carácter temporal, pues el efecto sobre la inflación incluso puede ser más severo una vez que concluya, ¿no? Por lo tanto, pues es poco alentador el panorama y únicamente nos concentramos en esta medida. Por supuesto, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Víctor, la inflación en el rubro de alimentos específicamente prácticamente duplica a la inflación general. ¿Qué se puede hacer más allá de estas medidas anunciadas en el PASIC para de alguna manera detener el crecimiento en los precios? ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos hablando de que en la parte de alimentos vemos niveles de inflación bastante altos, tanto por el lado de las mercancías alimenticias, con niveles casi cercanos al 11%, como por el lado de los productos agropecuarios en la parte no subyacente. Y en el primer caso estamos hablando de un efecto relacionado con los crecimientos en los precios de materias primas del sector agropecuario, aunado a pues una serie de problemas en el proceso de recuperación que hemos visto, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Es muy complicado que en el entorno que estamos viviendo, donde pues algunos restaurantes sobrevivieron, donde algunas empresas del sector de alimentos sobrevivieron, lograron mantenerse a flote en la pandemia y que ahora pues de alguna manera con el entorno tan complicado que están viendo en el precio de los insumos que compran, pues no trasladen estos costos al consumidor final, que es justo lo que ocasiona la inflación. Yo te diría que en la medida en que el efecto global continúe, es muy difícil que la presión sobre la inflación ceda, y más bien lo que hay que buscar son dos cosas. Uno, que las expectativas de los agentes económicos no cambien demasiado con estos choques a la inflación, sobre todo en el mediano y largo plazo, que la gente no crea que esto va a ser permanente. Eso se logra en buena medida, y eso lo sabemos de manera empírica, con la acción autónoma y medida del Banco Central, en este caso el Banco de México. Y por el otro lado, una de las medidas que probablemente de carácter temporal, que resulten ser más efectivas que acuerdos con los empresarios o con el sector productor de la economía, quizás tengan que ver más por el lado de la política fiscal en cierto tipo de transferencias. Aquí la parte que quizás preocupa un poco es que pues vemos a una administración
bastante torpe en el proceso de implementación de diferentes medidas de política, y eso nos hace pensar que las alternativas que tengan que ver con un proceso de implementación pues se vean relativamente reducidas en su capacidad de éxito. Oye, Víctor, ¿cómo ves tú este programa que presentó el gobierno hace una semana, el famoso PASIC, que básicamente lo que hace o lo que solicita pues es un acompañamiento por parte de los principales productores de 24 productos básicos que componen la canasta y alguna serie de estrategias en materia de reducción de peajes, de incremento en la seguridad en las carreteras, aunado pues a el subsidio de las gasolinas. Las comparaciones son odiosas, pero ¿cómo lo ves frente a lo que anunció, por ejemplo, hoy el gobierno del presidente Biden, precisamente también para combatir la inflación? Digo, no estamos pidiendo que hagan algo parecido o equiparable, pero en cuanto al fondo de las medidas que se implementan en este PASIC versus las medidas que se implementan en este programa de Estados Unidos. No, con mucho gusto, Darío. Pues mira, como bien señalas, en el caso de México, estamos hablando de 24 productos que son claves en la medición de la inflación y en el seguimiento de la inflación, que tiene un enfoque más regresivo, es decir, que afecta más a las personas de menores ingresos. La contribución que tiene, ya una vez que ajustamos por incidencia de estos productos, es superior al 3.5%. No estás hablando de que son 24 productos que explican casi la mitad del valor de la inflación que estamos viendo hoy, arriba del 7, bueno, cerca del 7.7%, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos hablando de un paquete que puede controlar de alguna manera ciertos precios. Habrá que ver si estos precios que de alguna manera se están anclando son referencias para diferentes tomadores de decisiones de manera general en la economía, es decir, si el hecho de que ciertos empresarios controlen el precio del limón o ciertos productores, pues hará que efectivamente todos en el país de alguna manera se adhieran a ese mecanismo, lo cual se antoja difícil por los diferentes mecanismos de competencia, ¿no? Y creo que el principal factor que desde mi punto de vista hay que analizar es el que tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Se anuncia que va a ser temporal, se anuncia que va a ser de 6 meses, y estas personas que hoy están de alguna manera cediendo en términos de planificación con precios relativamente congelados, pues saben exactamente cuándo concluye y de alguna manera podrán tomar medidas una vez que concluya el programa para revertir ese proceso. Y eso es algo que creo que desde el punto de vista del programa que presenta hoy la administración del presidente Biden, es diferente, sobre todo en el tema de incentivos y en las distorsiones, podríamos pensar, que se puedan generar una vez que concluya el programa. Víctor, y con el dato de inflación del mes de abril que nos mencionas de casi 7.7%, ¿qué tanto van a subir las tasas de interés en los próximos meses y cómo va a pegar esto en la recuperación de la economía? Pues mira, efectivamente, Rogelio, el tema de la decisión que tomará esta semana la Junta de Gobierno seguramente se tomará mañana y se anunciará el día jueves, como ocurre tradicionalmente. Los analistas del mercado, los diferentes instrumentos de renta fija apuntan a un incremento de 50 puntos base, en línea con lo que ha hecho la Reserva Federal, lo que hizo la semana pasada. Y creo que el canal de crédito, que es esta idea de cómo un nivel de tasa de interés relativamente más alto puede frenar el canal de financiamiento para la inversión productiva en nuestro país, pues de alguna manera habrá que ver qué tan activo está, ¿no? El propio Banco de México ha hablado de que en presencia de incertidumbre en diferentes documentos de trabajo y investigación, este canal se debilita mucho, ¿no? Y de hecho desaparece. Entonces, podemos pensar que con diferentes decisiones desde el punto de vista de política económica en el país, pues va a ser difícil que un incremento en las tasas de interés necesariamente conduzca a que la tasa de crecimiento de la economía se desacelere, ¿no? Claro. Pues Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM, te apreciamos como siempre pues la oportunidad de platicar contigo. Al contrario, Darío, un gusto platicar contigo y con Rogelio, que tengan muy buena tarde y un saludo a tu auditorio. Igual.